Grabo esta videocolumna en sábado, quizá por ser día de amor y amistad, aunque la fiesta comercial me tenga sin cuidado. Pero lo primero que pasa por mi mente con esa celebración del amor y de la amistad es un célebre seminario del filósofo francés Jacques Derrida, al que tuve el honor de asistir en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París hace ya casi 2 décadas. Seminario que él luego replicara en una universidad norteamericana que lo invitó y que quedó consignado en un grueso libro, Políticas de la Amistad. Recuerdo que las clases siempre empezaban con la cita de una frase de Aristóteles que se volvió como un mantra, como un estribillo. Amigos, he aquí que no hay amigos. Y el seminario concluyó con otra frase, ya paráfrasis de Derrida, con respecto a Aristóteles, que decía: amigos demócratas, he aquí que no hay amigos demócratas. Es un recorrido por numerosos pensadores, filósofos, literatos, poetas, que en Occidente han reflexionado sobre la amistad. Recorrido comentarista y exegético bastante lúcido y sensible. Pero hay un alto en el camino en ese gran seminario sobre políticas de la amistad, y tiene que ver con un filósofo teórico de los fascismos modernos, Carl Schmitt, quien decía que a veces políticamente había que inventar al otro como enemigo. Pero justamente eso es el fascismo, inventar al otro como enemigo, pero al otro que no obedece en el sentido de que no asume la obligación de callar o la obligación de decir lo que de manera correcta se le indica que debe decir. Es peligrosísimo inventar al otro como enemigo. Y curiosamente, en el Día del Amor y la Amistad quiero hablar de esa necesidad de conjurar, de detener, de decir va de retro a quienes inventan al otro como enemigo. Porque no debería haber enemigos. Lo que hay son contradictores, opositores, contrarios, personas con las que, particularmente en una democracia, en la academia, en los medios de comunicación, se puede y se debe debatir, pero jamás un enemigo. Normalmente inventar al otro como enemigo lo que trae como consecuencia es violencia, sangre, muerte, guerra. Las atrocidades de la humanidad tienen que ver con eso. Por eso hay que decir, no, el otro no tiene por qué ser enemigo. Y si bien no hay tantos amigos, ojalá haya muchísimos menos enemigos. Hablar de enemistad justamente tiene que ver con esas policías que a lo largo de Occidente y de la historia occidental se han inventado al otro que no obedece, que no se deja normalizar, que no se deja clasificar como enemigo. Y desafortunadamente en las sociedades contemporáneas estamos viendo policías del deseo, que pareciera que se metieran en las sábanas, en la intimidad de los demás. Uno se pregunta, quizá porque no asumen sus propios deseos y entonces tienen que criminalizárselos a los demás, vigilando, sapeando, pero sobre todo hurgando, mirando en la paja del ojo del hermano y no en la viga propia. ¿A qué le temen esas personas? Freudianamente se diría, le temen a un Edipo mal resuelto. Se enamoraron de su padre y no soportaron que las abandonara. Claro, en términos lacanianos es mucho más que eso. No es solo remontarse a ese abandono del padre fruto de una doble castración, sino sobre todo a lo que representa quedar abandonada, quedar abandonado. Y ese abandono estructuraría modos de relación en donde quizá estas personas se han relacionado con gente que las ha abandonado, particularmente con machitos, narcisistas y perversos que se hartaron de ellas y que las dejaron, y que por supuesto las convirtieron en lo que son, en vengadoras y justicieras de todos los machitos, porque jamás podrán reconocer que el gran primero que las abandonó fue su padre. Claro, por supuesto, esto en términos lacanianos amerita todo un seminario y toda una serie de discusiones. Pero inventarse a los hombres como enemigos, a los machos como enemigos,
lo único que trae como consecuencia es un machismo más aberrante que el machismo que se quiere no solamente enfrentar, sino derrocar. Y eso es el femichismo. Es una especie de revanchismo feminista extremo que quiere ser más machista que el machismo que pretende derruir, que pretende acabar. Y por supuesto así no se acaba el machismo, todo lo contrario. Lo que esto genera son guerras de géneros, una ideología que pretende llenar ese hueco, ese abismo del deseo que no se asume, pero por supuesto compensa creyendo que así, cancelando al otro, castrando al otro, se compensa la propia castración. Todas estas son terminologías del psicoanálisis y sí que vale la pena explorar qué es lo que está hablando en esos ruidos, que ya no son susurros sino aullidos, que de algún modo pretenden imponer su verdad por encima de las verdades de los demás. Indudablemente ha habido mucha violencia, un horror contra las mujeres, un horror contra el sexo femenino a lo largo de la historia de Occidente. Sin embargo, ¿ha sido siempre así? ¿Siempre habría que concebir a las mujeres como víctimas? ¿A los sexos débiles? ¿Hay sexos débiles? ¿Cuántas cosas no hay que completamente deconstruir y replantear? Porque lo único que generan son maquiavelismos entre los buenos y las malas y los buenos, entre el victimario y la víctima, entre aquel feroz lobo y Caperucita. Y esos maniqueísmos y esos maquiavelismos evidentemente se instrumentalizan políticamente. Si algo es interesante cuando se reconoce a alguien como víctima, es que perennemente no se quede siendo víctima, sino que todo lo contrario, logre superar esa condición para ser sujeto, para entrar a ser plenamente ciudadano o ciudadana. Estamos asistiendo a eso que Carolina Sanín les recuerda a las femichistas de Colombia y probablemente de otros países. Recuerden que el fascismo o los fascismos se han erigido a través de una autoconciencia permanente de víctimas, es decir, a través de una perenne victimización. Pero victimización de guerra de géneros, victimización de guerra de sexos, y esa ideología que pretende imponerse, que pretende fijar la identidad y sobre todo que pretende criminalizar el deseo en los demás, evidentemente tiene dejos fascistoides, si no es que ya es fascista. Porque por supuesto conduce a las cancelaciones culturales, a las censuras, a las negaciones del otro. Yo personalmente lo he vivido en carne propia. No voy a hablar aquí de mi dossier. Por supuesto estoy escribiendo sobre ello y como diría Virginia Woolf, where truth is important, I prefer to write fiction. Estoy escribiendo una novela a propósito del horror que he vivido de cancelación cultural, de negación, de silenciamiento, de ostracismo, de quienes han puesto en peligro mi vida. Máxime cuando ahora la Procuraduría General de la Nación ha ordenado el archivo de todas las investigaciones disciplinarias sobre esas narrativas, sobre presuntos hechos de hace 15, 10 y 9 años. Pero en su momento mostraré y demostraré todas las pruebas que ratificarán mi total inocencia, no solamente en lo disciplinario, sino por supuesto en lo penal. De momento sigo escribiendo ficción y me he encontrado con un hito muy particular en un personaje que estoy construyendo. En algún momento la persona perseguida se pregunta, pero usted que no conoce a esta persona, ¿de dónde viene tanto odio, tanta inquina? Y cosa curiosa, alguien le revela que esa persona que lo persigue, pues hacía tantos años, más de 20, pues la abandonó un novio que tuvo y ese novio se fue con el otro. No con otra, sino con otro. Y eso es lo imperdonable. Eso podría obviamente remontarse a la estructura del abandono del padre. Y claro, estoy tejiendo como Penélope esa relación de personajes y empiezo a comprender ese horror. A pesar del horror, a quienes me han cancelado o han pretendido silenciarme o censurarme, les debo la escritura, les debo la palabra. Ella siempre quedará,
no me abandonará y no me pueden callar, ni siquiera asesinándome. Eso es lo curioso. Yo hago un llamado como Carolina Sanín y tantos intelectuales, hombres y mujeres y transexuales de este país, para que respetemos al otro, para que no nos lo inventemos como enemigo, para que los escraches, los silenciamientos, las cancelaciones culturales tengan esa parte de jurisprudencia que está en la ley. Si usted denuncia violencias de género, hágalo de manera dubitativa y jamás ponga en peligro la vida, la honra y la dignidad sometiendo a hostigamiento al que acusa, y mucho menos lance una condena anticipada. Lo curioso que han hecho conmigo es que hasta mi abogada la han pretendido condenar anticipadamente porque me asesoró defendiendo mis derechos fundamentales en este país. Felizmente no lograron lo que querían. Era un bostezo burocrático de cuotas burocráticas. Y las personas más mezquinas y miserables allí participaron, pero, como se dice en lenguaje popular, tacaron burro. Felizmente la persona que es mi amiga y que fue mi abogada en lo disciplinario y en lo constitucional, hoy es la nueva directora de Prosperidad Social de este gobierno y entiende muy bien esa apuesta por la paz total y por el perdón social, que implica no mirar la paja en el ojo del hermano, sino primero la viga propia y tratar de reconciliarnos. Por supuesto que haya justicia y verdad. Y claro, ahí estamos apostando todo. Que haya justicia y verdad, pero que jamás alguien, cualquier hijo de vecino o de vecina, pase por encima del otro y sobre todo del Estado social de derecho, de la Constitución y las leyes. Ojalá que la Corte Constitucional, que en estos días en su sala plena debe pronunciarse a favor de un recurso de nulidad para aclarar de una buena vez por todas y conjurar el error de los desafueros de escraches, así lo haga. Porque llegó el momento en donde no podemos condenar al otro anticipadamente y mucho menos impedirle que se defienda. Felizmente estamos en una democracia y no en un régimen como el Ayatollah Khomeini. Aquí estamos en el Día del Amor y la Amistad, y que la gente haga el amor, que se acueste, que tenga sexo, que responsablemente goce la vida, y que esos escraches no vengan simplemente a denunciar monogamias e infidelidades a quien se le da la gana, y que estos moralismos y policías moralistas no pretendan imponerse por encima de la libertad, que por supuesto debe ser siempre responsable. Muchas gracias y feliz Día del Amor y la Amistad, que la gocen y jamás cambien el gozo por remordimientos.